Entre marzo y junio de 1993, Colin Ireland cometió una seguidilla de brutales crímenes que tenían aterrorizada a toda la comunidad gay del suroeste de Londres, supuestamente con el objetivo de ser reconocido como un despiadado asesino en serie. Y aunque tras ser arrestado entregó una declaración sumamente detallada, muchos especialistas creen que jamás dejó en claro sus verdaderas motivaciones. Ireland no solo se transformó en uno de los criminales más fríos y retorcidos de la historia de Gran Bretaña, sino que demostró un nivel de sadismo sorprendente, incluso para un sujeto con un perfil psicopático como él. El 10 de marzo de 1993, Brandon Malinsky, un reportero del periódico británico The Sun, atendió la extraña llamada de un hombre que afirmaba que había 2 perros encerrados en un apartamento en el distrito de Battersea, al suroeste de Londres. Malinsky le dijo cortésmente que aquella no era una noticia relevante para un periódico como The Sun. Sin embargo, el sujeto insistió en que los animales debían ser liberados a la brevedad, pues había asesinado a su dueño y el cadáver seguía dentro de la vivienda. La impactante revelación tomó por sorpresa a Malinsky, quien intentó obtener más información. Aunque el hombre se negó a revelar su identidad, justificó el crimen, asegurando que su víctima pertenecía a la comunidad gay y que era un pervertido que disfrutaba del bondage, práctica erótica que suele incluir juego de roles, ataduras y fetichismo. De hecho, afirmó que lo había atado antes de torturarlo y matarlo. Tras la espeluznante confesión, el supuesto asesino colgó el teléfono y Malinsky se comunicó inmediatamente con el Scotland Yard para dar aviso de la inquietante llamada. Poco antes, un funcionario de los Samaritanos, una reconocida organización benéfica, también se había comunicado con la policía, alertándolos de un hombre que los llamó para contarles exactamente la misma historia. Las autoridades no estaban al tanto de ninguna desaparición o crimen perpetrado en el área, pero 2 horas más tarde, un sujeto llamó al departamento de policía para informar que había encontrado a un amigo muerto al interior de un apartamento en el distrito de Battersea. El cadáver pertenecía a Peter Walker, un coreógrafo y director de teatro homosexual de 45 años. El testigo afirmó que llevaba 2 días intentando comunicarse con Walker y como no lo había conseguido, decidió visitarlo en su vivienda, topándose con el macabro hallazgo. Un grupo de agentes encabezados por el detective Martin Finnegan acudieron de inmediato al sitio del suceso, encontrando 2 perros hambrientos encerrados en la sala de estar y el cuerpo desnudo de Walker tendido sobre su cama. Tenía varias laceraciones, presumiblemente producidas con una cadena, las manos esposadas a la espalda y anudadas con condones. Su cabeza estaba cubierta con una bolsa plástica y a su vez embutida dentro de un preservativo. La escena del crimen encajaba perfectamente a la descrita por el hombre que había hablado por teléfono con el reportero del periódico The Sun ese mismo día. Sobre el pecho del cadáver se encontraron además 2 osos de peluche, simulando la posición sexual del 69, otro elemento que les hizo suponer a los detectives que el asesino intentaba denigrar a su víctima o quería burlarse de ellos. Aunque el departamento estaba desordenado, nada parecía indicar que alguien hubiese ingresado a la fuerza. No había fibras de ropa, cabellos, ni tampoco huellas dactilares en los pomos de las puertas, lo que resultaba sospechoso, pues por lo visto las habían limpiado cuidadosamente.
El cuerpo de la víctima sería enviado a la morgue para realizar la autopsia de rigor, y los forenses descubrieron que los testículos de Walker habían sido quemados posiblemente con un encendedor y que una vez muerto le introdujeron un condón dentro de la boca. Se pudo determinar que Walker fue torturado durante horas y que había fallecido ahogado por su propio vómito, lo que le provocó una asfixia acelerada a causa del preservativo y la bolsa de plástico que le cubrían la cabeza. También se descubrió que estaba en tratamiento médico y consumía varios medicamentos, pues era VIH positivo. Aunque el crimen tenía una clara connotación sexual, la víctima no había sido penetrada por su agresor, ni tampoco había rastros de semen en la escena. Según testigos, Walker fue visto por última vez el lunes 8 de marzo, y aparentemente alguien había robado su tarjeta bancaria, pues fue utilizada al día siguiente para retirar 200 libras de un cajero automático. Para realizar el giro, era necesario conocer la clave de la tarjeta, por lo que probablemente el asesino había torturado a su víctima para que se la dijera. Para los investigadores, no había dudas de que el sujeto que se había comunicado con el periódico The Sun era el responsable del crimen y que estaba jactándose de lo que había hecho. Irónicamente, cuando los medios de comunicación se enteraron del caso y la noticia fue difundida, lo apodaron como el asesino amante de los animales, porque había alertado al periodista Brandon Malinsky y a los samaritanos para que los perros de la víctima fueran rescatados del apartamento antes de que murieran de hambre. La investigación se tornó lenta y frustrante. La policía no contaba con testigos ni ninguna prueba que les ayudara a identificar al asesino. El detective Martin Finnegan incluso hizo una aparición en un afamado programa televisivo, solicitando al público cualquier dato que les ayudara a identificar al responsable. En las semanas siguientes, los investigadores intentaron conseguir testimonios del entorno de Walker para comprobar quiénes formaban parte de su círculo de amistades. Se dirigieron a los lugares que solía frecuentar, como pubs y clubes nocturnos para homosexuales, pero la tensión que existía entre la policía y la comunidad gay era tal que nadie estaba dispuesto a cooperar. De hecho, muchos temían ser involucrados en el caso de manera arbitraria, por lo que prefirieron guardar silencio. El 30 de mayo, a poco más de 2 meses del asesinato de Peter Walker, el cuerpo de otro hombre fue encontrado en Wilston, al norte de Londres. Christopher Dunn, un bibliotecario homosexual de 37 años, llevaba 2 días sin asistir a su trabajo y un colega fue hasta su departamento para asegurarse de que estuviera bien. Pidió ayuda al encargado del edificio para abrir la puerta del inmueble y al ingresar encontraron su cadáver tendido sobre la cama y completamente desnudo, a excepción de un arnés de cuero para realizar prácticas sadomasoquistas que llevaba puesto. En el lugar la policía no encontró ninguna pista que los ayudara a identificar a un posible sospechoso. La autopsia reveló que Dan había muerto estrangulado con una soga y que además le habían prendido fuego en los testículos. Tras ser interrogados, algunos amigos de la víctima afirmaron que solía realizar prácticas sexuales y eróticas ligadas al BDSM, sigla que combina las palabras bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Esto llevó a los detectives a especular que Dan había muerto accidentalmente durante un acto sexual consentido que se salió de control. Fue por este motivo que en un comienzo este caso no fue vinculado con el asesinato de Peter Walker.
Una semana más tarde, el día 7 de junio, las autoridades fueron alertadas por los vecinos de un bloque de apartamentos ubicado en el barrio de Kensington sobre la extraña desaparición de uno de sus inquilinos, un sujeto identificado como Perry Bradley III, de 35 años. Cuando los agentes forzaron la puerta de la vivienda, encontraron el cadáver de Bradley desnudo, tendido boca abajo sobre su cama y con las manos esposadas en la espalda, además de una muñeca de plástico que el asesino había dejado sobre el cuerpo. Los forenses pudieron probar que la víctima llevaba aproximadamente 2 días muerta y que había sido estrangulada con una soga, pero la escena del crimen estaba tan limpia que los detectives no pudieron encontrar ningún indicio de que Bradley había estado allí compartiendo con otra persona. Perry Bradley III era hijo de un reconocido congresista del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Nadie de su entorno sabía que solía visitar algunos bares gay de la ciudad, por lo que en un comienzo la policía ignoraba sus preferencias sexuales. Se pudo averiguar que Bradley dirigía varios negocios, y una de las primeras teorías con respecto a su muerte estaba relacionada con un posible ajuste de cuentas con la mafia. Y si bien el asesinato de Perry Bradley III acaparó el interés de varios medios de comunicación británicos, pues era hijo de una destacada figura política estadounidense, la muerte de Christopher Dunn no alcanzó mayor difusión, y la investigación en torno al crimen de Peter Walker llevaba estancada casi 3 meses. A pesar de ciertas similitudes, las autoridades fueron incapaces de vincular todos estos casos, los cuales además estaban siendo investigados por 3 grupos de detectives distintos. Sin embargo, todo cambiaría 2 días más tarde, cuando el 9 de junio, otro crimen todavía más espeluznante que los anteriores salió a la luz. Los agentes involucrados en el caso confesarían años más tarde que jamás habían presenciado algo similar. Andrew Collier, un joven homosexual de 33 años que vivía en el barrio de Dalston, fue encontrado estrangulado al interior de su vivienda. Estaba completamente desnudo, con las manos esposadas a la espalda y tendido boca arriba sobre su cama. Sobre su pecho yacía su mascota, una gata llamada Millie, la cual también había muerto estrangulada. Su cola tenía un condón que el asesino introdujo en la boca de Collier. A su vez, el pene de la víctima, que igualmente llevaba un preservativo, estaba dentro del hocico del animal. Los forenses pudieron probar que antes de morir, Collier había sido cruelmente torturado. Tenía varias quemaduras de cigarrillo en el pecho, marcas de ligaduras en las muñecas, los tobillos y el cuello, otro par de preservativos al interior de la boca, y le habían prendido fuego en el cabello y los genitales. Se trataba de un crimen tan perverso y grotesco que los agentes comprendieron que se enfrentaban a un psicópata sádico que posiblemente volvería a actuar, aunque ignoraban que Collier era en realidad su 4ª víctima. Sin embargo, esta vez los investigadores vieron con una importante pista. La tarde del 7 de junio, fecha en la que Collier fue visto por última vez con vida, los vecinos del bloque de departamentos escucharon una riña en una calle cercana y posteriormente las sirenas de una patrulla policial. Se trató de un incidente no relacionado y que no tuvo mayores consecuencias, pero que llamó la atención de varios residentes que se asomaron por sus ventanas para ver qué ocurría. Contando con esta información, el detective Alfred Patrick pensó que probablemente el asesino ya estuviera dentro del apartamento de Collier mientras aquello había ocurrido y posiblemente había hecho exactamente lo mismo que los vecinos.
Al inspeccionar el marco de la ventana, Patrick encontró lo que estaba buscando: un par de huellas dactilares. Estas fueron enviadas inmediatamente para su análisis y se pudo probar que no correspondían a la víctima. Si bien esta vez las autoridades contaban con una prueba sólida, para 1993 en Inglaterra no existía una base de datos computarizada para comparar las huellas con todos los registros criminales de la nación. La única opción era detener a un sospechoso y cotejar sus huellas dactilares con las halladas en el departamento de Collier. La policía intentó buscar otros crímenes similares cometidos en el sur de Londres. En ese momento el asesinato de Christopher Dunn no fue relacionado, pues estaba clasificado como muerte accidental, mientras que la línea investigativa en el crimen de Perry Bradley III sugería que había sido víctima de un ajuste de cuentas con la mafia. Sin embargo, el detective Terry Webster dio con un caso que guardaba cierto paralelismo con el asesinato de Andrew Collier. Según los registros de la escena del crimen de Peter Walker, quien había sido asesinado casi 3 meses antes, sobre su cadáver se encontraron 2 osos de peluche, simulando la postura del 69. Webster consideró que aquello era, en esencia, exactamente lo mismo que el asesino había intentado representar con Collier y su mascota, por lo que se comunicó con el departamento de policía de Battersea. Tanto Peter Walker como Andrew Collier eran homosexuales, solían frecuentar bares gay de la ciudad y estaban contagiados con VIH. El perfil de las víctimas y la similitud de los crímenes finalmente convencieron a los investigadores que ambos casos estaban relacionados, aunque había un detalle que no calzaba. Tras matar a Walker, el asesino llamó al periodista del periódico The Sun y a los samaritanos para alertar que los perros de la víctima estaban encerrados en el departamento y que era necesario liberarlos. Dicha acción le valió el irónico apodo del asesino amante de los animales, cuando el crimen quedó al descubierto y la prensa amarillista lo difundió. Sin embargo, en el asesinato de Andrew Collier, no tuvo reparos en matar a su gata y utilizar su cadáver para decorar de forma macabra la escena del crimen. Casi una semana más tarde, el sábado 12 de junio, el departamento de policía de Battersea recibió un inquietante llamado telefónico. Se trataba de un sujeto que afirmaba haber asesinado a Peter Walker, Christopher Dunn, Perry Bradley III y Andrew Collier. Entregó detalles sumamente específicos de cada crimen, increpó a los agentes por no haber vinculado los casos y amenazó con matar una vez a la semana si no lo detenían. Afirmó que escogía como víctimas a hombres homosexuales simplemente porque los odiaba y porque eran un blanco fácil, pues no solían acudir a la policía cuando se veían en apuros. También confesó que había leído varios libros sobre asesinos en serie, sobre todo los del agente del FBI, Robert Ressler, y quería probar que era capaz de convertirse en uno de ellos. Los departamentos de policía del sur de Londres se reunieron para comparar los 4 casos y no tardaron en encontrar similitudes, como por ejemplo que todas las víctimas solían frecuentar el Colhern, un bar gay ubicado en el 261 de Old Brompton Road, en el distrito de Earls Court. En dicho lugar no era raro ver a hombres vestidos con traje de cuero en busca de un compañero ocasional que compartiera su inclinación por las prácticas sadomasoquistas. En el Colhern generalmente se vivía un ambiente alegre y festivo, sin embargo ocultaba historias bastante sombrías que los agentes de policía más veteranos recordaban perfectamente.
Fue en este sitio donde el infame asesino en serie Dennis Nielsen conoció a varias de sus futuras víctimas antes de llevarlas a su casa, en donde las estranguló y descuartizó entre 1978 y 1983. Ocurrió exactamente lo mismo con Michel Lupo, un italiano que en 1986 sería acusado de 4 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Lupo también visitaba con frecuencia el Colhern y fue allí donde conoció a los hombres que posteriormente estranguló hasta la muerte. Si bien los investigadores estaban al tanto que los asesinatos de Peter Walker y Andrew Collier posiblemente habían sido cometidos por la misma persona, los de Dan y Bradley fueron una verdadera sorpresa, al menos hasta que recibieron el llamado del asesino y se pudo probar que eran clientes habituales del bar Colhern. Agentes del Scotland Yard no pasaron por alto la mención que el sospechoso hizo al trabajo del agente del FBI Robert Ressler y se pusieron inmediatamente en contacto con él para solicitar una asesoría. Ressler accedió a colaborar y dejó en claro que el asesino había realizado las llamadas para llamar la atención y tener una sensación de dominio sobre ellos. Confesando los crímenes, se había convertido en el objetivo de una persecución policial, lo cual posiblemente lo estimulaba incluso más que los asesinatos en sí mismos. También afirmó que debía tratarse de un sujeto solitario, desempleado, de entre 30 y 40 años, y que se desenvolvía cómodamente en el ambiente gay de la ciudad. Tras la colaboración de Ressler, los investigadores comprendieron que el asesino los estaba poniendo a prueba. Seguramente estaba enfadado por los lentos avances de la investigación y principalmente porque los medios locales no estaban hablando sobre sus crímenes. El día 12 de junio, el asesino volvió a llamar a la policía, esta vez afirmando que debían buscar a la 5ª víctima en una vivienda arrasada por el fuego. Fue así como horas más tarde se recibió la denuncia de un amago de incendio en la zona de Lewisham, al sureste de Londres. El departamento tenía las ventanas ennegrecidas y salía humo de su interior. Al ingresar, los agentes encontraron un montón de ropa y muebles de madera apilados, los cuales ardían en llamas, aunque afortunadamente el fuego no se propagó lo suficiente debido a la falta de oxígeno en el interior del inmueble. En la habitación principal yacía el cuerpo sin vida de Emanuel Spiteri, un chef maltés de 41 años. Tenía señales de tortura, marcas de esposas en las muñecas y había sido estrangulado hasta la muerte. Aunque se realizó una búsqueda exhaustiva en el apartamento de Spiteri, los investigadores no encontraron ninguna pista que les permitiera identificar al responsable del ataque. Finalmente, la medianoche del martes 15 de junio, las autoridades londinenses ofrecieron una rueda de prensa para informar al país que la comunidad gay corría grave peligro por la presencia de un peligroso asesino en serie que ya se había cobrado 5 víctimas. Se le recomendó al público en general y sobre todo a los homosexuales que evitaran invitar a sus casas a desconocidos y se mantuvieran atentos a cualquier situación sospechosa. En el mismo periodo que la policía intentaba detener al asesino que se había cobrado la vida de 5 homosexuales, se realizó una marcha del orgullo gay en plena capital, a la cual asistieron más de 50.000 personas. Dicha manifestación se vio ensombrecida por el actuar de un sádico psicópata que justamente los había escogido a ellos como blancos, y se entregaron miles de folletos con información de las víctimas, con la esperanza de que alguien las hubiese visto con algún sospechoso en las fechas en las que fueron asesinadas.
Y mientras la investigación en torno a la muerte de Emanuele Spiteri continuaba, los detectives dieron con una pista que resultó crucial. Se pudo averiguar que un día antes que su cadáver fuese descubierto, Spiteri había asistido al bar Colhern. Los agentes intuyeron que la víctima había conocido a su asesino en dicho recinto y, ayudándose de un mapa, trazaron los posibles caminos de regreso al apartamento de Spiteri. Uno de ellos implicaba abordar un tren en la estación Charing Cross, la cual acababa de ser equipada con cámaras de seguridad. Tras varias horas de revisión, finalmente pudieron dar con un segmento que mostraba a Emanuele Spiteri caminando por la estación de trenes cerca de las 23:30 horas, acompañado por un sujeto alto y fornido. Si bien la grabación era un tanto borrosa, las autoridades consideraron que las características físicas del sospechoso podían ser suficientes para identificarlo y decidieron difundir la imagen por todos los medios de comunicación. Al mismo tiempo, consiguieron el testimonio de varias personas que estuvieron en la estación de trenes de Charing Cross a esa hora y que afirmaban haber visto a ambos hombres, además de los asistentes del bar Colhern aquella noche. Gracias a sus descripciones, se pudo elaborar un retrato robot mucho más exacto del sospechoso, el cual fue inmediatamente divulgado por prensa y televisión. Este sería descrito como un sujeto de entre 30 y 40 años, de más de 1,85 m de estatura, corpulento, de piel grasosa, dentadura sucia y cabello oscuro. Su rostro era alargado, tenía una nariz pronunciada, ojos pequeños y una mandíbula poderosa. Finalmente, el 19 de junio, y ante toda la expectación que había producido el caso, el hombre de las fotografías se puso en contacto con las autoridades a través de su abogado para realizar una declaración. En ella se presentaba como Colin Ireland, de 39 años, y negaba ser un asesino. Reconocía ser bisexual y afirmaba que la noche del 15 de junio acompañó a Emanuele Spiteri hasta su apartamento para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, en el lugar se habría encontrado con un tercer sujeto y la pareja lo invitó a participar en un trío, a lo cual se negó. Posteriormente se marchó del lugar y pasó la noche cerca de una iglesia local antes de regresar a su domicilio en Southend-on-Sea, en el condado de Essex. 2 días más tarde, el mismo abogado llamó a la policía y le solicitó que se presentaran en su oficina por expresa petición de su cliente, quien también los estaría esperando para declarar. Los oficiales acudieron inmediatamente a la cita, pero no iban con intenciones de charlar. Colin Ireland sería arrestado de forma preventiva en la propia oficina de su abogado. No mostró resistencia y los acompañó tranquilamente hasta la comisaría. Ireland resultó ser un sujeto tan intimidante como arrogante. Los agentes que lo interrogaron afirmaron que los miraba directo a los ojos, sin parpadear y sin decir una sola palabra. Parecía estar seguro que más allá de las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por los medios, no tenían ninguna prueba en su contra, pero se equivocaba. Cuando sus huellas dactilares fueron tomadas, se pudo probar que coincidían en un 99% con las halladas en el marco de la ventana del apartamento de Andrew Collier. De esta forma, Ireland estaba siendo vinculado directamente a 2 asesinatos con pruebas irrefutables, los de Andrew Collier y Emanuele Spiteri, lo cual ciertamente lo tomó por sorpresa.
Todas las escenas de los crímenes habían sido meticulosamente limpiadas, y a excepción del marco de la ventana del apartamento de Collier, en ninguna se encontraron huellas dactilares. El asesino ciertamente había sido muy cuidadoso, pero cometió 2 errores que lo incriminaron. Durante un mes, Ireland permaneció en silencio al interior de su celda, mientras la policía continuaba buscando evidencia para relacionarlo con los casos de Peter Walker, Christopher Dunn y Perry Bradley III, aunque resultó inútil. Fue entonces que las autoridades tomaron una decisión riesgosa. Sabían que si Ireland efectivamente era el sujeto que se había comunicado con la policía y con la prensa para informar de sus crímenes, no quedaría satisfecho al ser acusado de 2 asesinatos. En sus llamados había dejado bastante claro que su aspiración era convertirse en un asesino en serie y parecía ansioso por recibir aquel reconocimiento. Si realmente quería hacerse famoso, tendría que confesar que había más víctimas. Finalmente, Colin Ireland sería acusado solo por los asesinatos de Andrew Collier y Emanuel Spiteri. El plan de la policía funcionó exactamente como esperaban, pues tras enterarse, Ireland se enfureció y durante una audiencia le informó a uno de sus escoltas que quería confesar todos sus crímenes. Sería inmediatamente trasladado a una estación de policía de Edmonton, en donde reconoció ser un asesino en serie. De hecho, manifestó que había decidido convertirse en uno después de leer varios libros sobre el tema, principalmente El que lucha con monstruos, escrito por el agente del FBI Robert Ressler, el mismo que pocas semanas antes había ayudado al Scotland Yard a elaborar su perfil. Colin Ireland nació el 16 de marzo de 1954 en Dartford, Kent, Inglaterra. Fue criado por sus abuelos y su madre, una joven de apenas 17 años que al poco tiempo fue abandonada por su pareja. A principios de los años 60, madre e hijo se alojaron un par de meses en un refugio para personas sin hogar, pues estaban en bancarrota. Posteriormente la mujer contrajo matrimonio y quedó embarazada, pero la situación económica no mejoró. Ireland sería enviado a un orfanato durante un par de meses, algo que lo dejaría marcado para siempre. Se sentía desprotegido, despreciado y desarrolló un gran complejo de inferioridad. La relación con su madre tampoco era buena. Varios años más tarde, Ireland le confesó a un amigo que en cierta ocasión la mujer se cambió de casa sin avisarle y pudo volver con ella solo porque otra persona le entregó la nueva dirección. En la escuela era un estudiante con calificaciones mediocres y poco constante. De hecho, no mostraba interés en ningún área en particular. Pasaba solo la mayor parte del tiempo y no tardó demasiado en cometer hurtos y pequeños incendios que afortunadamente no tuvieron mayores consecuencias. En 1966, a la edad de 12 años, y mientras visitaba una feria ambulante, un sujeto se le acercó y le ofreció dinero y golosinas a cambio de mantener relaciones sexuales. Aparentemente rechazó la propuesta, pero sería un punto de inflexión con respecto a su visión sobre los hombres homosexuales. Ireland no tenía amigos ni tampoco una red de apoyo, y generalmente era molestado por otros chicos porque además de huraño y taciturno, era sumamente delgado. Sin embargo, durante su juventud comenzó a destacar justamente por su físico.
Medía casi 1,90 m de estatura, desarrolló una espalda ancha y un cuello grueso que le daban una apariencia varonil y bastante intimidante. En 1970 fue detenido tras cometer un robo y enviado al reformatorio Finston Manor School. Sin embargo, a las pocas semanas sería expulsado tras incendiar las pertenencias de su compañero de celda. Al cumplir los 17 años, decidió escapar a Londres para iniciar una nueva vida, pero no tardó en tener problemas con la ley. En los siguientes años, Ireland se la pasó entrando y saliendo de prisión. En 1975 fue arrestado y acusado de robar un vehículo, por lo que tuvo que pasar 18 meses tras las rejas. En 1977 recibió otra condena de 18 meses, esta vez por extorsión, y en 1980 fue declarado culpable de robo y condenado a 2 años de cárcel. Uno de los pasatiempos favoritos de Ireland era acampar en áreas boscosas, páramos y pantanos. Había adquirido cierto gusto por la indumentaria militar y equipos de supervivencia, e incluso viajó a Francia para alistarse en la Legión extranjera, pero fue rechazado. Según confesaría más tarde, por aquel entonces comenzó a frecuentar locales de juegos y casinos, en donde fue abordado por sujetos mayores que le propusieron mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Aunque varios especialistas creen que Ireland efectivamente sentía atracción por los hombres, siempre lo negó. Y si bien algunos de sus conocidos recordaban haberlo escuchado lanzar algún comentario despectivo sobre los homosexuales, aparentemente no era un tema que lo obsesionara. Ireland tampoco parecía interesado en tener una pareja, pero en 1982, y tras un breve noviazgo, contrajo matrimonio con Virginia Summit, una mujer parapléjica que tenía una hija de una relación anterior. En un principio, se mostró como un hombre preocupado por la salud de su esposa y el bienestar de la niña. Los vecinos incluso lo apodaron el gigante gentil, porque era afectuoso con su familia, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás e incluso se preocupaba por la seguridad del barrio, realizando rondas nocturnas con otro vecino. Sin embargo, aquello no duró demasiado. Ireland comenzó a salir con frecuencia y se quedaba fuera de casa, mostrando un claro desinterés por la vida hogareña. El matrimonio llegaría a su fin en 1987, cuando su esposa le pidió el divorcio tras descubrir que le estaba siendo infiel. En 1989, Ireland conoció a Janet Young, una mujer que tenía 2 hijos y administraba un bar en el condado de Devon. A las pocas semanas comenzaron una relación y 3 meses más tarde, a principios de 1990, contrajeron matrimonio. Young, quien ha sido entrevistada en varios documentales sobre el caso, afirmó que desde un principio Ireland parecía ansioso por casarse. Aparentaba ser un hombre amable y correcto, pero en realidad tenía una personalidad cambiante, era manipulador, controlador y a ratos bastante violento. En cierta ocasión, durante una pelea, la encerró en una habitación, quebró todas las lámparas dejándola completamente a oscuras y comenzó a corretearla por todo el lugar. 4 meses después de la boda, Ireland le robó todos los ahorros, dejándola a ella y a sus hijos en bancarrota antes de mudarse a la ciudad costera de Southend-on-Sea, en Essex. Sin embargo, el dinero no le duró demasiado y tuvo que pasar un tiempo en un albergue.
Hasta ese entonces, Ireland había trabajado como bombero, jefe de cocina y camarero en un bar para homosexuales, pero su poca constancia, mal humor, prepotencia e intolerancia a la frustración no le permitían obtener un empleo estable. Cometer hurtos, robos y huir constantemente parecía ajustarse mucho mejor a su estilo de vida nómada y parasitario. Sin embargo, en 1991 se presentó como voluntario en un refugio local para personas sin hogar. Aparentemente era uno de los trabajadores más entusiastas y recibió varios comentarios positivos, por lo que al poco tiempo fue nombrado subdirector, cargo que le permitió obtener un pequeño salario y arrendar un apartamento. Richard Hikes, su ex jefe, lo recordaba como un sujeto apasionado por su trabajo y no tardaron en trabar amistad. Estaba al tanto que su nuevo empleado tenía un historial de delitos menores y que había estado en la cárcel, pero parecía dispuesto a cambiar. Y si bien lo describió como un hombre tranquilo, reconoció que tenía una apariencia intimidante y que la gente del refugio comprendió inmediatamente que era alguien a quien no debían molestar. A pesar del compromiso mostrado por Ireland en su lugar de trabajo, tuvo ciertos comportamientos inapropiados que lo colocaron en la mira de uno de los gerentes del lugar. Era demasiado autoritario y algunos funcionarios se quejaron de malos tratos, por lo que finalmente sería despedido de su cargo en diciembre de 1992. Su ex jefe y amigo, Richard Hikes, lo acogió durante un par de días en su casa y confesaría en una entrevista cedida al programa Born to Kill que Ireland estaba desesperado y frustrado. Sentía que su despido había sido injustificado y que no valoraron su trabajo. A principios de ese mismo año, el agente del FBI, Robert Ressler, había publicado El que lucha con monstruos, un libro sobre el comportamiento y el perfil psicológico de los asesinos en serie. Ressler, quien es considerado una eminencia de la criminología, trabajó durante 20 años para el FBI y no solo ayudó a formar la unidad de ciencias de la conducta junto a su colega John Douglas, sino que elaboró los perfiles de varios criminales violentos, tanto en los Estados Unidos como el resto del mundo. En 1988 ya había participado en la publicación del manual de estudio Homicidio Sexual, Patrones y Motivos. Sin embargo, El que lucha con monstruos era un texto mucho más cercano y personal, en donde Ressler narra su experiencia entrevistando y realizando perfiles psicológicos de algunos de los asesinos seriales más infames del último siglo. Dicho libro tendría un enorme impacto y éxito a nivel internacional, convirtiéndose en un valioso documento para psiquiatras, psicólogos y criminólogos. Sin embargo, cuando Colin Ireland lo leyó, quedó fascinado con las mentes perturbadas de los asesinos en serie y comenzó a fantasear con matar para volverse famoso. Era consciente que a lo largo de toda su vida no había sido capaz de concretar un solo proyecto. No pudo ingresar a la Legión extranjera, sus 2 matrimonios fracasaron, no tenía un lugar fijo donde establecerse y pasó gran parte del tiempo rentando pequeños apartamentos. Solo podía acceder a empleos mediocres y mal pagados, y fue despedido del único trabajo donde realmente se había sentido importante. Considerando que Ireland era un psicópata resentido, egocéntrico y narcisista, convertirse en un asesino en serie le pareció una idea sumamente atractiva. Fue así como la noche de Año Nuevo de 1992 tomó la decisión de llevar un paso más allá sus oscuras fantasías, aunque su primer crimen lo cometería recién en el mes de marzo.
Tras su detención en 1993, Colin Ireland se refirió en detalle a los 5 asesinatos que había cometido. La planificación de los ataques y la frialdad del testimonio dejó impresionados a los agentes. Ireland confesó que viajaba desde Southend-on-Sea hasta el suroeste de Londres con un bolso en donde llevaba cintas adhesivas, esposas, una linterna, una soga, guantes, un cuchillo y una muda de ropa. Todos estos elementos eran comprados exclusivamente para la ocasión y con el mismo dinero que había robado a las víctimas anteriores. Procuraba que los artículos fueran de fácil acceso en cualquier centro comercial y eran desechados tras los crímenes. Conoció a todas sus víctimas en el bar Colquhoun, en donde afirmó que solo seleccionó a aquellos hombres que se acercaron a él para hacerle proposiciones sexuales. Una vez que accedía a acompañarlos hasta sus viviendas, los engañaba atándolos y esposándolos, supuestamente para realizar juegos eróticos de sumisión. Sin embargo, los grados de violencia escalaban rápido. Mientras estaban inmovilizados, los amenazaba de muerte para que le entregaran los números secretos de sus tarjetas bancarias. Luego registraba las habitaciones en busca de dinero y posteriormente comenzaba con las torturas. Finalmente estrangulaba a las víctimas con una soga, se servía algo de comer y escuchaba radio o veía televisión al lado de los cadáveres durante horas. Poco antes del amanecer, comenzaba a limpiar la escena del crimen. Era sumamente meticuloso y no dejaba ningún rastro de su presencia. Incluso se llevaba los cubiertos que había utilizado, pues aquello podía dejar indicios de su ADN. Usaba la ropa de recambio que llevaba en su bolso para que nadie de los alrededores lo reconociera de la noche anterior y abandonaba los apartamentos cerca de las 7 de la mañana, cuando la mayoría de los londinenses iban de camino a sus trabajos. Salir caminando a las 3 de la madrugada claramente podía resultar mucho más sospechoso, así que de esta forma conseguía pasar desapercibido. Utilizó las tarjetas bancarias de sus víctimas y sacó montos de 200 libras en cajeros automáticos cercanos a las escenas de los crímenes, excepto en el caso de Emanuel Spiteri, pues este se negó a darle la clave a pesar de ser torturado. Ireland explicó que en los casos de Peter Walker y Andrew Collier se sintió especialmente molesto, pues al registrar sus pertenencias descubrió papeles médicos que dejaban en claro que eran pacientes con VIH. El hecho de que lo hubiesen invitado a sus domicilios para mantener relaciones sexuales a sabiendas de que estaban contagiados le bastó para ser mucho más cruel con ellos a la hora de torturarlos y matarlos. Tras asesinar a Peter Walker a principios de marzo de 1993, Ireland llamó a los samaritanos y al periódico The Sun con la excusa de los perros que estaban encerrados en el apartamento, pero su intención real era que el cadáver fuera encontrado por la policía. Cuando la noticia salió a la luz, algunos medios amarillistas se refirieron a él como el asesino amante de los animales, un apodo que no le agradó en lo absoluto. Cuando atacó a Andrew Collier en su apartamento y descubrió que era VIH positivo, estranguló a su gata con una soga y la dejó sobre el cadáver de su dueño con el hocico mordiéndole el pene. No solo quería darle una muerte indigna a Collier, sino también dejar un mensaje claro a la policía y los medios de comunicación. Definitivamente no era un asesino amante de los animales. Colin Ireland insistió en que si bien los homosexuales no le agradaban en lo absoluto, no era homofóbico.
Elegirlos como víctimas solo se debía a que los consideraba personas vulnerables y marginadas de la sociedad. Al mismo tiempo, muchos de los asistentes del Colquhoun estaban interesados en relaciones sadomasoquistas que implicaban sumisión, por lo que les resultaba sumamente fácil someterlos con sogas y esposas. Matar homosexuales para convertirse en un asesino en serie famoso parecía ser su motivación, pero varios de los psicólogos forenses que lo entrevistaron no estuvieron de acuerdo y plantearon otras hipótesis. Algunos creen que Ireland era homosexual o bisexual y que mantuvo relaciones sexuales con otros hombres en su juventud y se sentía demasiado avergonzado para reconocerlo. Se podría argumentar que matando a un homosexual mataba una parte de sí mismo que odiaba, que reprimía sus deseos porque le causaban rechazo, pero también juega un papel importante su comportamiento extremadamente sádico a la hora de matar. De hecho, es mucho más probable que le produjera placer asesinar y sobre todo torturar. Cuando los especialistas le preguntaron por qué le quemó los genitales a Peter Walker con un encendedor, simplemente contestó que quería saber cómo olía el vello púbico quemado. Sin embargo, dicho procedimiento lo repitió en los siguientes casos y se transformó en parte de su firma asesina. Aunque no penetró a sus víctimas y no se encontraron manchas de semen en las escenas de los crímenes, es bastante probable que se masturbara junto a ellas, estando vivas o muertas, y fuera lo suficientemente cuidadoso de no dejar evidencias. Todos estos elementos, sumados a un intenso deseo de reconocimiento, desconexión emocional, vanidad, frustración y falta de empatía, transformaron a Colin Ireland en un sujeto que se avergonzaba más de sus inclinaciones sexuales que de los horrendos crímenes que cometió. Finalmente, y en vista de que se había declarado culpable de los 5 asesinatos, no fue necesario realizar un juicio. El 20 de diciembre de 1993, Ireland sería condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y enviado a la prisión de Wakefield. Fallecería a la edad de 57 años el 21 de febrero del 2012 a causa de una fibrosis pulmonar. Cuando Colin Ireland demandó la atención de toda Inglaterra con sus crímenes y llamó a la policía mencionando el libro El que lucha con monstruos del agente del FBI Robert Ressler, se produjo un enorme revuelo. Y es que no solo el Scotland Yard se comunicó con Ressler para que los ayudara a elaborar un perfil del sospechoso, sino también varios periodistas británicos que le preguntaban si realmente su libro podía incitar a una persona a convertirse en un asesino en serie. De hecho, algunos medios amarillistas responsabilizaron directamente a Ressler de inspirar a asesinos como Ireland y solicitaron que el texto fuera retirado de todas las librerías de Gran Bretaña. En 1998, Ressler publicaría otro libro titulado Dentro del monstruo, en donde dedica un capítulo al incidente relacionado con el caso de Colin Ireland. En él, aclara varios de los factores que pudieron haberlo convertido en un asesino y hace énfasis en su incapacidad de aceptar su homosexualidad, comparándolo con John Wayne Gacy, quien a pesar de haber abusado y asesinado a más de 30 jóvenes y niños, jamás reconoció que le atraían. Ressler también explica que muchos asesinos seriales se han basado en la Biblia para cometer sus atrocidades y que nadie ha propuesto quitarla de las librerías como hicieron con su libro. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.
Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen